tema y vamos a analizarlo precisamente nada menos con el expresidente del Banco Central, José de Gregorio. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por esta conversación con CNN Chile. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gusto estar contigo aquí. Bueno, estamos sorprendidos, digamos, desagradablemente sorprendidos, José. ¿Por qué esperaba el mercado un 1,2% de alza en el peor escenario y llegamos al 1,9%? ¿Qué cosa no se puso en la balanza? Mira, primero, este tipo de sorpresas ocurren y ocurren en todas las dimensiones. Yo diría, para ver el lado levemente positivo, que es bien desastroso el alza del IPC, es de que hubo un alza de alimentos muy fuerte. Y esa alza de alimentos, en parte importante, es un adelanto de lo que se esperaba para abril por lo que está pasando con el alza de los alimentos en el mundo entero. Recordemos que tal vez uno de los efectos más importantes que ha tenido la guerra, ¿no es cierto?, en Ucrania es el alza de los alimentos, el alza del petróleo, y eso, en particular los alimentos, se anticiparon. Uno podría esperar que haya algo menos de inflación en los próximos meses, debiera haber menos por este anticipo, pero estamos en un escenario inflacionario extremadamente complejo. Más o menos lo que vaya ocurriendo, obviamente va cambiando mes a mes, pero yo creo que estamos obviamente en una situación inflacionaria súper compleja donde es una prioridad de primer orden, o sea, lo prioritario es reducir la inflación, contenerla. No la vamos a contener en el corto plazo, pero sí tenemos que asegurarnos de que no siga subiendo excesivamente. Hay cosas que no vamos a controlar los próximos meses, pero tenemos que tener una devolución de la inflación a niveles normales. Se va a demorar, pero para eso el Banco Central yo creo que está haciendo una muy buena tarea. Bueno, y efectivamente usted fue presidente del Banco Central, ahora esperábamos, en la última alza de tasas esperábamos que subiera más de 150 puntos. Lo que tenemos que esperar para el próximo informe es efectivamente que suba 100 puntos más. ¿A cuánto pudiera llegar sin que eso también afectara la inversión y, claro, nos fuéramos, digamos, lo pagáramos caro en otro aspecto? Mira, esta es la manera de verlo, es la siguiente. Si el Banco Central se atrasa, la inflación se agudiza más y las alzas de tasa tienen que ser más severas aún. Por lo tanto, lo que está haciendo el Banco Central en Chile, todos los bancos centrales del mundo están subiendo. En América Latina la inflación ha sido particularmente importante y hay un conjunto de razones que podemos discutir que hacen diferencia entre países. En Chile hemos tenido un impulso de demanda, los retiros y la política fiscal del año pasado, que obviamente hacen que el Banco Central estima que hoy día estamos produciendo más de lo que es nuestra plena capacidad. ¿Qué significa que estemos con una producción por encima de nuestra plena capacidad? Que además de los efectos de costos externos que tenemos, también tenemos presiones de demanda que están subiendo la inflación. Por eso es importante atenuarla ahora, es desacelerar la economía ahora para que se normalice a su ritmo, estos 4 puntos que podemos tener exceso, para que la inflación se estabilice. Porque si no, el ajuste futuro va a ser mucho más agudo. Probablemente hacia fin de año vamos a tener la actividad plana y probablemente cayendo, ¿no es cierto? Y alguien va a decir si es recesión técnica porque el PIB va a estar cayendo, pero va a estar cayendo porque viene a niveles elevados. Vamos a seguir manteniendo una situación de empleo en recuperación, mejores condiciones de empleo, que todo eso nos va a acompañar. Ahora, pero José, por eso yo digo que es muy importante hoy día detener y hacer todo lo posible para que la inflación se contenga. ¿Cómo se cuadra el círculo de contener la inflación y al mismo tiempo satisfacer de alguna manera la presión de la ciudadanía que no le está alcanzando y que pide ayudas? Efectivamente, si no se preocupa el Banco Central de contener la inflación hoy día, las necesidades van a ser mucho mayores en el futuro. Si hay un retiro de fondos de pensiones hoy día, nosotros vamos a tener más inflación. Y a lo que ya tenemos hoy día le vamos a agregar aún más. Y la gente lo va a pasar muy mal. Y lo va a pasar particularmente mal la gente que no le queda plata y que no va a retirar, y la propia gente que tiene que sacrificar sus ahorros, digamos, para poder compensar. El gobierno está haciendo un esfuerzo, estos fenómenos ocurren. Lo importante precisamente por eso es recobrar la estabilidad. El gobierno ha anunciado un plan bastante comprensivo, amplio, focalizado, como decías tú en tu nota, porque esto no consiste en dar plata a diestra y siniestra, porque no tenemos capacidad. Sería muy bueno poder hacerlo, pero no tenemos capacidad. Por lo tanto, esto significa que uno tiene que elegir e identificar quiénes son los grupos que uno quiere ayudar porque tiene mayor necesidad.
Respecto a tu nota previa, yo escuché una cosa importante, comentario que hace la gente. Se le está ayudando a toda la gente en esto. No va a haber alza de transporte, está congelado el transporte, que tenemos las tarifas muy atrasadas. Y esto significa plata pública al transporte, plata de todos los chilenos, ¿no es cierto?, para que la gente que toma el transporte público no vea reflejadas estas alzas que debieran estar ocurriendo porque no alcanzan a cubrir los costos. Lo mismo va a ocurrir con la bencina. El Merco se está activando, se está ampliando este mecanismo de estabilización de precios del petróleo. No podemos estabilizarlo completamente. El gobierno va a hacer esfuerzo en materia de gas, ¿no es cierto?, de asegurar competencia y mejores condiciones para que realmente no haya aumentos inexplicables, innecesarios y dañinos para la población. De manera que yo creo que hay esfuerzo, y hay esfuerzo que tenemos que ir haciendo, pero estamos en una situación bastante compleja, pagando los costos de la tremenda expansión que tuvimos el año pasado, que muchos advertimos que iba a causar inflación, y pagando también los costos de la salida de pandemia y todo lo que está pasando en el mundo entero, y la guerra con los alzas de los precios de los alimentos y el petróleo. José, va probablemente dentro de los próximos días, el próximo mes, la UF llegar a los 32.000 pesos, superar la barrera de los 32.000 pesos, que siempre que se supera un número así hay un efecto casi psicológico en las personas. Sin embargo, y estamos viendo todos los productos al alza, hay parlamentarios que precisamente y con el argumento de ayudar a personas porque no les está alcanzando para la compra de bienes básicos, plantean apoyar el quinto retiro y básicamente es dispararse a los pies. ¿Cómo se les explica? No, mira, se les ha explicado de muchas maneras, pero no quieren entender. Yo la verdad que hemos pasado más de un año tratando de explicar esto. Pero además no se dan cuenta del daño que hace sobre las futuras pensiones. Yo siempre lo he dicho, si no es para la gente, en algún momento dice mejor, yo prefiero tener mi plata afuera porque la seguridad social es una obligación. Pero es una obligación porque nosotros no nos anticipamos para tener recursos para la vejez. En Chile las pensiones son bajas. El primer daño que se hace sobre las pensiones. La gente joven hoy día tiene mucho más dificultades y mayores costos para comprar casa. ¿Por qué? Porque el retiro de fondos significa que hay menos plata para prestar para vivienda, ¿no es cierto? Entonces el costo de las letras hipotecarias, las tasas hipotecarias sube bastante. Y esto significa un tremendo impacto sobre los dividendos que pagan, en particular la gente que está tratando de adquirir su primera vivienda. Tiene daños colaterales que uno de repente no los percibe, daños colaterales que no se ven como directamente, como cuando yo rompo una casa y uno ve la destrucción, pero tiene daños, sobre todo el sistema económico, que son extremadamente dañinos. Un quinto retiro sería muy dañino para las pensiones, muy dañino para la economía, y yo creo que ahora que pensemos, y lo ha dicho el presidente, lo han dicho todos, que pensemos que tenemos que mejorar el sistema de pensiones, tenemos que ayudar a la gente, tenemos un montón de desafíos, tenemos que hacerlo, pero no lo vamos a lograr con un quinto retiro, solo vamos a dañar aún más nuestra economía y sobre todo su capacidad de ahorro, de intermediar crédito, de que las empresas tengan mayor acceso al financiamiento, en particular las empresas que no tienen acceso a financiamiento externo, que dependen de las condiciones financieras internas. Por lo tanto, es muy importante, y uno ya como que no hay manera de explicarlo, ¿no? Claro. No quieren entender. Ahora hay otro argumento que, digamos, une a los extremos, que es el retiro para algunos del 100%, porque se teme que se expropien los fondos, no que el gobierno efectivamente los retire, sino que las personas de alguna manera no sean dueñas porque pudieran pasar a un fondo solidario. ¿Usted cree que se justifica ese temor? Hay efectivamente en el otro extremo, digamos, por ponerlo así, hay quienes dicen hay que sacar la plata porque nos van a pegar un manotazo. La verdad que eso en Chile no va a ocurrir. Siempre las cosas uno nunca puede decir nunca, ¿no es cierto? Pero no es un evento relevante, no es algo que uno puede decir va a ocurrir. En Chile el 80%, el 100% de los chilenos que tienen plata en los fondos de pensiones saben de ellos. Nadie va a venir a confiscarle y a quitarle su propio ahorro toda una vida. ¿No es cierto? Hay gente que, no me cabe la menor duda, que hay gente que piensa que lo podría hacer y que te va a dar más plata y podemos inventar alguna cosa como los desastres que ha hecho Argentina. Pero obviamente hay de todo. Pero cuando uno piensa la lógica de este gobierno, de cualquier gobierno razonable, de cualquier político, eso no existe. Fíjate que a mí me llamó mucho la atención esta cosa de poner en la Constitución mi plata en pensiones es mía. No porque yo crea que no es mía, es porque yo creo que mi plata que yo ahorro
mi casa, mi ahorro previsional, mi auto, lo que tengo es mío. Lo que uno tiene que proteger es el derecho de propiedad general, sobre todo sobre nuestros activos financieros. Es una cosa que debería ocurrir. Entonces, esta no es una discusión, no, es que la Constitución nos vamos a asegurar porque nos quieren hacer trampa. En Chile tenemos que tener una Constitución que asegure los derechos de propiedad y que obviamente la seguridad de esos derechos de propiedad está sobre los fondos de pensiones. Nadie en su sano juicio se le ocurría a alguien decir, ¿sabes que te voy a quitar lo que ha ahorrado toda la vida? Hay algunos que dicen con la promesa de que te voy a volver más. Eso no existe. Eso es contabilidad alegre. Por lo tanto, no. O sea, si a mí me dicen, sí, te vamos a sacar tu fondo de pensiones porque te voy a dar pensión equivalente al doble de eso, con tu ahorro, obviamente uno podría pensar, pero porque estaría haciendo un intercambio, no estaría haciendo algo voluntario. Esto sería una expropiación que a mi juicio en Chile no va a ocurrir. Y por lo tanto yo creo que tenemos que detener las campañas del terror de lado y lado. El gobierno lo ha dicho, pero categóricamente una y mil veces, y yo creo que esto hay un acuerdo general, y por sobre todo la ciudadanía lo tiene muy claro. Y uno no puede pasar por encima del sentimiento profundo de la ciudadanía. Muy bien, José Gregorio, expresidente del Banco Central, economista, muchísimas gracias por conversar con nosotros en este día en que hemos conocido un alza que no se veía prácticamente en casi 30 años, así que muy pertinente la explicación. Que esté muy bien.